que los múltiplos de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por aquí pensando, qué interesante cómo ha ido cambiando la mirada histórica en relación al 12 de octubre. Y esto, por supuesto, ya desde hace varias décadas, hasta que llegamos al 2010 y pasa a nombrarse, a enunciarse como el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. También deberíamos preguntarnos si existe tal respeto, inclusive si hay coherencia entre ese supuesto respeto y los hechos, las acciones hacia los pueblos originarios. Canción para el 12 de octubre y enseguida comenzamos. Hay una pena que late desde antes de nuestras venas, un sufrimiento ancestral y una deuda más que interna. La Pachamama ha llamado, es tiempo de mirar adentro, recopilar quiénes somos y salir a ese encuentro. Somos danza, tingo, ceremonia, somos semillas y no maleza. Somos pueblos cantando la historia y de allí la fortaleza. Hayay a los pueblos libres, de su legado aprender, pues de esta memoria viva, lo que forjemos va a florecer. Saliendo del pozo, desde el fondo de la historia, si no devuelven las tierras, para nadie va a haber gloria, para nadie va a haber gloria. Chulupi, Vile, la Ranquel, Guaraní, Mapuche, Chané, Humahuacacharo, Pelules. Si vos te acordás de la campaña al desierto, qué grandes son tus estancias, abonada con mis huesos, abonada con mis huesos. Chamana, Huarpezonas, Tehuelches, Mocovita, Piete, Calchaquí, Coyaquecho, Atacama, Huichis, Queraní. Partes de territorios rebeldes, la vida que vos mataste siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve. Vengo de los cementerios. ¿Quién soy? Soy el que murió sufriendo y los que siguen haciendo. Sus santos piden socorro, no necesitan vengarme, ni rencor, ni hambre, ni odio, ni rencor, ni hambre, ni odio. Una cuanto va a comer chingón, mi guitarra escuché, esto no podés, ahora ya los conoces. Ahora ya los conoces. No te alcanza las ganas. No te van a alcanzar. Somos hijos de la Pachamama. Soy semilla que vuelve a brotar. No te alcanzan las balas. No te van a alcanzar. Somos hijas de la Pachamama. Soy semilla que vuelve a brotar. Soy semilla que vuelve a brotar. Soy semilla que vuelve a brotar. Lo que acabamos de escuchar pertenece al proyecto Nuestras Canciones,
comenzó con Fabio Mon en una escuela pública y se sumaron otras escuelas públicas y artistas, historiadores de todo el país, con el objetivo de renovar el repertorio escolar, sobre todo de las efemérides. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestros primeros invitados, Nicolás Arata, Sofía Espina. Bueno, muy grata de tenerlos aquí. Renovar el repertorio escolar de las canciones está bueno, ¿no, historiador? Está muy bueno renovarlo porque, en primer lugar, vuelve a poner en escena algo que muchas sabemos, pero que no necesariamente algunos han terminado de enterar, que es que la escuela está viva, que la escuela produce cultura, que la escuela se renueva desde la propia comunidad que la habita, que no tienen necesariamente que venir las renovaciones de afuera, sino que la propia escuela marcha. Es y en cierto. segundo lugar, como decía esa hermosa canción que acabamos de escuchar, Mirta, marcar que también el tema del que vamos a hablar hoy, el 12 de octubre, del que hablaba la canción, es un proceso que sigue sucediendo. Mi amiga Rita Segato dice, nunca se completó la conquista de América. Y vaya si lo saben las comunidades de nuestro país y de tantos países de América Latina que viven en tierras con minas o cerca del agua o del litio, ¿no? Que esa conquista no se interrumpe. Y déjame solamente decir lo que están sufriendo los pueblos originarios de Jujuy, en nuestro país, a propósito puntualmente de este tema. Entonces, la primera Así cuestión. Bueno, vos fuiste maestra muchos años y yo pensaba, realmente no conozco ningún otro hecho o acontecimiento histórico que haya ido cambiando de modo de nombrarlo como este, ¿no? Porque vamos a recordar algunos, pero comenzó siendo el Día de la Raza. ¿Qué más? Bueno, fue una fecha que ha tenido diferentes formas de nombrar. Fue nombrado como el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, ¿no? Como celebrando o festejando que nos hayan descubierto, como si en América no hubiera nada, no hubiera pueblos, ¿no? Eso fue también otra forma de mencionarlo. Se mencionó también como el encuentro entre culturas, que también fue una forma de nombrar, dejando de lado y no visibilizando el conflicto, ¿no? Y lo que implica una conquista. Y bueno, desde hace ya varios años se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Claro, y pasó por Día de la Hispanidad y Día de la Conquista, ¿no es cierto? Vos decías recién, sí, nosotros hemos ido haciendo este cambio de nombre, pero como estamos viendo ahí, también otros países de América Latina, que me parece interesante porque, bueno, es un modo también de reconocernos como latinoamericanos. Fíjense, por ejemplo, cómo se nombra en otros países. Venezuela, ahí lo tenemos, Día de Resistencia Indígena. Nicaragua, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Perú, Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Día del Encuentro entre Dos Mundos, Chile, que habría que ver si fue un encuentro, porque los encuentros son amables, este no ha sido exactamente así. En Bolivia, Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional. En Ecuador, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Quiere decir que, digamos, ha sido muy movilizador, ¿no? Cuando empezó a tener una mirada crítica. Muy movilizador, y cuando un concepto no logra estabilizarse, hay que preguntarse por qué, ¿no? Y este por qué nos va a remitir efectivamente a todo este repertorio de términos que vos, Mirta, acabas de compartir, que tienen que ver, en primer lugar, con que es un fenómeno latinoamericano, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que pensar nuestro Día de la Diversidad, de respeto a la diversidad, en el horizonte de la perspectiva que nos da la perspectiva latinoamericana. ¿Por qué otros pueblos lo nombran de otra manera? Y ponernos frente a ese espejo me parece que es fundamental. Originalmente, a principios de siglo, cuando el Día de la Raza comenzó a celebrarse como tal en el contexto del irigoyenismo, era digamos, una suerte de saludo hacia la madre patria. Bueno, hoy ya no es eso. Entonces, mirémonos más con los otros pueblos y sociedades latinoamericanas. Y en segundo lugar, miremos también por lo menos tres elementos. Yo me traje anotados que son, me parece, centrales. ¿Qué entra
en esta figura del respeto por la diversidad, que es, en la escuela tiene que ser llamado reflexión y reconocimiento. En primer lugar, de las memorias plurimilenarias de nuestros pueblos indígenas, de toda esa diversidad, y riqueza, que son un legado activo de nuestra sociedad, de nuestra patria hoy. En segundo lugar, la de los aportes sustanciales de las culturas afro, que también forman parte de ese legado y que han sido invisibilizadas y que han sido blanqueadas por el relato oficial y hoy están reemergiendo en una pluralidad de expresiones culturales. Y en tercer lugar, ¿no? El de las sucesivas migraciones que desde múltiples puntos de Europa, de Asia, pero sobre todo de América Latina, han venido a este país a nutrirlo con esas culturas, con esa riqueza, que es lo que hace que sea lo que seamos, ¿no? Pero que hay somos, culturas, claro, que molestan más, que son mejor recibidas que otras, ¿no es cierto? Totalmente, hay culturas que molestan más, no es que hay culturas que molestan más o no, al poder le molestan Exacto. más, a los que están apostados en el poder y que ven que la presencia del otro puede desafiar, ¿no? el lugar en donde ellos se encuentran apostados. Pero eso es parte también de la vida democrática, estamos conmemorando 40 años de recuperación de la democracia, es parte de aquello con lo que tenemos que aprender a convivir. Sí, totalmente. Vos decías hoy en algún momento, y efectivamente vos recordarás, Sofía, que tanto en los actos escolares, donde, bueno, lo común era disfrazar de indios, ¿no? Y qué fue pasando también con los textos escolares en este sentido? ¿Qué relatos fueron acompañando? Bueno, en relación a los actos, digamos, creo que sí, se corrió la mirada de que sea, como por ahí hace algunos años atrás, la figura de Colón como el centro y relatado como una gran hazaña. Me parece que en los actos, bueno, también los actos son tan diversos como escuelas y como maestras, ¿no? Entonces hay mucha, son muy diferentes, pero me parece que sí hay como una mirada más centrada a los pueblos originarios, a lo indígena. Pero también siguen apareciendo representaciones por ahí muy estereotipadas o infantilizadas o todavía con el disfraz, digamos. Me parece que algo que a veces no aparece mucho en los actos o un cuidado que tenemos que tener las maestras y los maestros es el enunciar también al presente, ¿no? De las conflictividades y las reivindicaciones que tienen que ver con lo indígena. Claro, decís el presente porque la idea es como que estos pueblos existían antes. Exacto. Esa idea aparece en las aulas, ¿no? En las aulas los docentes trabajamos con las ideas que los chicos traen, que han construido y bueno, son ideas que van en sintonía con ideas sociales que todavía están muy instaladas y una de ellas muy fuerte tiene que ver con, o sea, es esta, ¿no? De que, bueno, parecería que todo lo que tiene que ver con lo indígena corresponde al pasado. Y entonces, bueno, es una alerta para tener en cuenta y en nuestras secuencias de trabajo, no trabajar solamente cómo vivían los pueblos antes, que de cualquier pueblo podemos estudiar cómo vivían antes, sino también en el presente, ¿no? ¿Qué reivindicaciones, de qué forma, en todo lo que hace a nuestra cultura, tenemos también parte de esas aportes del originario en las palabras que hablamos, en las comidas, y de qué forma y qué reivindicaciones hay actualmente y qué conflictos vinculados a los pueblos originarios hay en la actualidad. Bien, vamos a retomar enseguida el tema del conflicto. ¿Cuál era el conflicto en ese momento? Ustedes saben que Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que ha pensado mucho Latinoamérica y ha pensado sobre la diversidad y sobre los pueblos originarios. Vamos a ver un tramo donde hay algo de sus reflexiones. Hijos de nadie, 5 siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual.
esta parte de la tierra la historia se cayó. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez de Cabral no lo dejaron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia en Chile porque ninguno de los dos tenía certificado policial de buena conducta, y los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre en Panamá los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus nombres al tomate, a la papa, al maíz, al chocolate, a los ríos, a las montañas de América? Los que allí vivían, ¿eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower y desde entonces se repite siempre. Dios decía que América era la tierra prometida, pero los que allí vivían, ¿eran sordos? Los nietos de aquellos peregrinos del norte. Un mínimo comentario, cada uno, a Nicolás. Bueno, a propósito del primero de los dos relatos, me parece que uno de los mitos que urge derribar y en el que la escuela tiene que trabajar mucho es la idea de que los argentinos descendemos de esos barcos a los que hacía referencia Galeano, ¿no? Como si fuésemos una estirpe elegida, cuando en realidad esa no es otra cosa que una visión estigmatizante, unilateral, sesgada, muy pobre de lo que nuestra plurinacionalidad es, y ahí creo que tenemos que poner un ojo de atención muy importante porque lamentablemente ha vuelto a circular y circula en nuestra sociedad esta idea. Sofía. Sí, coincido y digamos me parece que la escuela tiene la responsabilidad de visibilizar también más transversalmente, ¿no? Como a veces también pensaba en relación a los actos que bueno, los pueblos indígenas solamente aparecen en el acto del 12 de octubre, ¿no? Así es. Y en otros actos o en otras temáticas quedan borrados. Entonces ahí se refuerza esta idea que se construyó durante tanto tiempo y con determinados intereses de un país blanco que solo mira a Europa, mientras que en realidad no es eso, ¿no? Así es. Bueno, retomamos, nos vamos al encuentro de otro invitado en el segundo bloque y en el último nos reencontramos todos. Es mucho más que los... Amamos hacer televisión pública. Si hay corazones, suena
Aquí estamos con el Puma Catrileo, es cineasta, periodista mapuche. Bienvenido, Puma. Veníamos hablando de Eduardo Galeano y en 1992 Eduardo Galeano dijo: no es la voz de los indios la que ha contado hasta ahora la historia de América. La contaron otros. Desde su perspectiva, falta esta voz. Así es, Mari, ¿cómo están? Sí, falta nuestra voz porque desde la construcción del relato siempre se contó como que los descubridores, ¿no?, así entre comillas, fueron los que escribieron con Pigafetta, y a partir de ahí se construyó todo el relato del fin del mundo, como si el centro del mundo fuera Europa y al llegar a los confines del fin del mundo como que descubrieran un nuevo territorio, ¿no? Pero bueno, los pueblos siempre tuvimos nuestra oralidad, o sea que es la transmisión de la historia, en donde hay muchos relatos de los pueblos tehuelche y mapuche. Yo soy mapuche, entonces, o sea, soy nacido en el sur, en Trelew, en Chubut, y hace un tiempo ya que estoy acá por estos lares. Pero desde muy chico siempre fui entendiendo la historia, en principio desde los relatos históricos oficiales, hasta que después, cuando empecé a vender diario a los 7 años y a lustrar bota, empecé a escuchar a mucha gente que se había ido a vivir al sur, en donde me contaba que había otra historia. Claro. Y a recuperar también la historia de mi familia. Y a partir de ahí fue que empecé a entender de por qué los pueblos indígenas, en este caso mapuche y tehuelche, vivíamos en el empobrecimiento y en la urbanidad. Así que ahí fue como un clic para mí, y a partir de ahí dije, el día que sea grande me voy a dedicar a contar la historia de nuestros pueblos. Y sí, claro, cuando llegan esos barcos, el relato desde los libros de texto era que los indios eran todos salvajes. Vaya a saber qué querían decir con salvajes. Pero contanos qué cultura y qué conocimientos tenían esos pueblos cuando llegaron los barcos. Sí, las culturas nuestras son ancestrales y esencialmente están ligadas a la Mapu, a la madre tierra y a la cuestión del respeto a las diversas vidas. En el pueblo mapuche se dice Liltrofil Moguén, que hoy se conocería como la biodiversidad. El respeto, pero a su vez también la convivencia. Es lo mismo, antes los pueblos mapuches, tehuelches, los Selknam, Alacaluf y todos esos pueblos no teníamos fronteras siquiera. O sea, porque somos preexistentes a la conformación de los estados nacionales. Entonces vivíamos desde el Atlántico hacia el Pacífico y así viceversa. Se manejaban de otra manera, digamos, la cuestión de la ganadería, la cuestión de la agricultura. De la agricultura que era colectiva, la cuestión de la formación de las niñas y los niños que no eran privados solamente de su familia, sino que le pertenecían a toda la comunidad, entonces había todo un cuidado, la cuestión del igual, del respeto a los niños y a las niñas como personas chiquitas, o sea, no como niños, sino como personas, o sea, personas pensantes, con sentimiento, y de la cual también eran partícipes en el desarrollo de la sociedad, en las comunidades. Y había también conocimientos de astronomía, o sea, muy, muy diversos. Contanos, bueno, ¿cómo se sienten hoy esas comunidades? Rechazadas, integradas, discriminadas, ¿y por qué? Bueno, en principio contarle a la gente que en Argentina existimos algo más de 40 naciones originarias preexistentes a la conformación del Estado, y se siguen hablando alrededor de 16 lenguas y otras en revitalización. Y en Argentina habemos alrededor de 2.000 comunidades reconocidas por el Estado Nacional, por los estados provinciales, y a su vez hay un estudio del 2010 o 2012 que determinó que el 56% de los argentinos tenemos sangre indígena. Así que eso viene a romper un poco con el relato de descender de los barcos, ¿no? Porque esto se niega. Exactamente, porque todavía la formación y el sistema sigue siendo monocultural,
un Estado monocultural que no es representativo de todas las poblaciones y las naciones indígenas, y ni hablar de las culturas afro, ¿no? Entonces, Claro. ahí, en esas historias, digamos, hubieron distintos momentos de integración a la fuerza o violenta con los pueblos indígenas que nos quitaron los territorios y nos llevaron a las urbanidades, y a partir de ahí la formación en el sistema educativo. O sea, yo me acuerdo que cuando era chico mis mayores, mis tíos mayores y vecinos se juntaban a hablar en mapudungún y a llorar adentro de las piezas de chapa de cartón, porque cuando eran chicos en las escuelas se hablaban mapudungún, les pegaban. O sea, la generación de mi mamá había vivido todo eso. ¿Y cómo fue tu escolaridad? Mi escolaridad, a ver, yo empecé en el 79, mi primer grado, en dictadura, plena dictadura, y no se hablaba de los pueblos mapuche y tehuelche, se hablaba de los indios. Y cuando yo empecé a preguntar en mi familia de dónde venimos nosotros, o sea, porque mi mamá era muy devota de Seferino Namuncurá, así que nos hacía rezar a Seferino Namuncurá, y mi mamá nos decía que éramos como del mismo pueblo. O sea, pero que no digamos que éramos mapuche porque nos iban a maltratar. Así que en la escuela no se decía que éramos mapuche, pero nos mirábamos a la cara y nos veíamos la cara de Cultrún, decimos nosotros, ¿no? La cara de mapuche. Y a partir de ahí... ¿Cambió eso después a lo largo de los años en la escolaridad? Y fue cambiando porque hubieron maestras, docentes que entendían también que los pueblos indígenas estábamos vivos, que no éramos parte del pasado, y además también por un autorreconocimiento. Cuando leían los apellidos tenían que ver con nuestros pueblos mapuches y tehuelche, y a medida que fuimos creciendo en mi adolescencia, en los 80 también fue como más anarco, digamos, como una cuestión de llamar la atención y decir, bueno, pero a ver, si la argentinidad no nos termina de favorecer, ¿por qué tenemos que ser argentinos o reconocernos argentinos? Si lo único que nos trae es obligaciones sin ningún beneficio. Hasta que después, obviamente en el 92, que fue el resurgimiento de los 500 años de la invasión, ahí se retoma con mucho más fuerza la identidad. En este caso la identidad mapuche, o sea, porque empezamos a salir muchas y muchos adolescentes a decir, nosotros somos mapuche, y hacernos cargo de la historia a la cual nos habían arrastrado. Claro, seguramente no estaban solos en esas reflexiones. Claro. Recuerdo al maestro Nano Balbo, que trabajó mucho con mapuches. Contanos cómo vivías el 12 de octubre en la escuela y cómo se posicionan ustedes hoy cuando llega el 12 de octubre y qué proponen. Y yo la verdad que la vivía bastante mal, o sea, porque yo siempre tuve así mi pelo medio largo y me gustaba el pelo largo, pero me lo cortaban siempre, me obligaban a cortármelo y me quedaban todos los pelos pinchos, así, ¿no? Entonces cuando me ponía alguna bandita así como trarilonco, los mismos chicos me trataban de indio, que yo, y la verdad que me sentía bastante mal. O sea, nunca pude ser General San Martín, ni Belgrano, ni nada de eso, que me hubiese gustado serlo. Claro, pero nunca. Y ahí con el tiempo, digamos, en la adolescencia, de haber podido leer un poco más, empecé a cuestionar públicamente también lo del concepto de raza, lo del concepto de ese festejo, y con el tiempo más grande empecé a escuchar y a replantearme la cuestión como un día de memoria del genocidio indígena. Así como existe el 24 de marzo, que es un día de memoria, verdad y justicia, en la Argentina también tendría que reconocerse el día de memoria del genocidio indígena en América. O sea, creo que sería como un concepto también de respaldo y de respeto también hacia los pensamientos indígenas. Por eso también muchos proponían que se festeje en todo caso el 11 de octubre, pero no el 12, porque el 12 cambió todo. Y el 11 se sigue conmemorando como el último día de libertad de los pueblos libres, de los pueblos indígenas. Y hoy en día, digamos, se viene fortaleciendo la identidad indígena, en el sur sobre todo. Hoy los chicos pueden prometer a la bandera
además de la Argentina, si quieren, a las enseñas mapuche, mapuche tehuelche, y así se va dando, digamos, o sea, todo un combo de una nueva construcción social. Bueno, hablar de la situación de los pueblos originarios hoy es hablar, por supuesto, de Jujuy. Vamos a ver un video y enseguida lo comentamos. Perfecto. El pueblo está llorando, la Pacha llora también, gimen los sapos del mundo, porque no los tratan bien. El ave Ayala cantando, pide el abrazo del sol, el alma le están robando. Despertemos por favor, alzar los brazos, unir las manos, a esta tierra hay que salvar. La Pachamama está llamando, la debemos escuchar. Alzar los brazos, unir las manos, a esta tierra hay que salvar. La Pachamama está llamando, la debemos escuchar. La debemos escuchar, la debemos escuchar. Nos preguntábamos en el comienzo del programa si hoy que se enuncia como Día del Respeto por la Diversidad Cultural, existe tal respeto. Y en ese sentido, bueno, una primera reflexión sobre lo que está pasando en Jujuy. En Jujuy está complejo el tema porque al haber hecho una reforma al gobierno provincial inconsulta, o sea, sin consultarle a los pueblos indígenas, de por sí pierde valor, digamos. Hay un reconocimiento internacional, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a los pueblos preexistentes, a los estados, que ante cualquier actividad que se quiera realizar o desarrollar en sus territorios, primero se le debe explicar y a partir de ahí generar el consentimiento previo, libre y además con información, o sea, cosa que no sucedió. Bueno, después nos vas a explicar qué son estos de el Malón por la Paz. Nos vamos al próximo bloque, vamos al encuentro de Nicolás Arata, Sofía Espina, y lo incorporamos entonces también al Puma. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. En Ushuaia amamos ver televisión pública. Múltiplos de siete y que el futuro imperfecto. Bueno, aquí estamos todos entonces y vamos a hacer así. Le vamos a proponer a Sofía y a Nicolás si quieren hacerle alguna pregunta al Puma. Nicolás. ¿Comienzo yo? Dale. Bueno, muy bien. No, a mí me encantó escucharte y sobre todo me gustó mucho cómo pusiste evidencia sobre la mesa, datos concretos, 40 naciones, 16 lenguas, activas, entendí, otras tantas en vías de recuperación, 2.000 comunidades y 56% de sangre indígena en los 47 millones que somos, me da más o menos, perdón ahí el profe de matemática, la profe de matemática, algo así como 25 millones, ¿no? O sea, todo eso da cuenta de una riqueza que las sensaciones que en muchos lugares, sobre todo en las metrópolis, sobre todo en Buenos Aires, no terminamos de ver, no terminamos de descubrir. Vos sos cineasta. Yo lo que te quería preguntar es cómo puede las producciones audiovisuales, y vos nos contarás seguramente desde dónde están construyendo esta idea, pueden ayudarnos, y ayudarnos, digo, ayudar en las escuelas, en los colegios, en las universidades también, que no están afuera de todo este asunto, a poder percibir todo esto que vos contaste y mostraste hoy como dato para, por empezar, sensibilizarnos respecto de una realidad que es evidente, que es pasmosa. Y en segundo lugar, también para poder empezar a incorporar parte de esa riqueza cultural en nuestra propia reflexión cotidiana. Sí, a mí lo que me resulta muy interesante es el surgimiento de realizadores y de realizadoras indígenas, sobre todo teniendo en cuenta que en el 2009
nosotros militamos la ley de medios y logramos meter el derecho a la comunicación con identidad en la ley de servicio de comunicación audiovisual, y habíamos logrado hasta el 2015 alrededor de 70 autorizaciones de radio FM, una radio AM y un canal de televisión que es el de Hualquintún TV, que está en Bariloche, del cual yo fui director del canal, convocado por la comunidad Bunuleo, que es la que tiene la firma del canal, digamos. A partir de ahí se dio todo un proceso de formación de comunicadores y comunicadoras, pero lamentablemente esos comunicadores no vivían de la comunicación. Hacían comunicación en sus tiempos libres, cuando podían. Los chicos fueron creciendo, teniendo familia, y se tuvieron que dedicar a trabajar de otras cosas para poder sobrevivir, y en muchos casos abandonaron la comunicación. Claro. Lo que nos hace falta en Argentina es un incentivo económico, obviamente presentando las carpetas de producción y todo eso, pero hay que generar como una cuestión específica de financiamiento, porque se necesita de financiamiento para las producciones. Así es. Y además, hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, o sea, todo pasa por lo audiovisual. Claro. Entonces, a partir de ahí creo que se puede ir construyendo los nuevos relatos, utilizando también las nuevas tecnologías. Y que tengan más llegada. ¿Y tu pregunta, Sofía? A mí me gustó lo que contaste sobre tu experiencia escolar, y me quedaba pensando en qué docentes o qué momentos te ayudaron a reconocerte en esa identidad mapuche en relación a lo escolar, ¿no? Que contaste algunas anécdotas. Sí, vieron varios. Una maestra de cuarto grado que en cuarto grado estábamos estudiando Chubut, mi provincia, y hablábamos de los mapuches y los tehuelches como si hubieran existido. Claro. Y a partir de ahí, cuando empezamos a contar entre varios pibitos y pibitas que nuestras familias venían de ser mapuche, ahí se nos abrió la cabeza a varios, digamos, y esta docente, esta maestra, nos acompañó en todo ese proceso. Después, en el secundario también, pero lo que más me sorprendió también fue en la universidad, cuando yo entré a estudiar la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la sede de Comodoro Rivadavia. Una docente me dice: ustedes lo que tendrían que tener son diputados, senadores, bueno, y todo eso, que me fue abriendo mucho más la cabeza también, y que sirvieron a que aquella gente que está como en un proceso incipiente de autorreconocimiento, o sea, pueda tener la posibilidad de autorreconocerse en su propia cultura, en su propia historia familiar, y sacarse la estigmatización que por ahí nos meten o nos tiran los medios hegemónicos de comunicación, sobre todo, ¿no? Pensaba también cuando se decía dentro del relato que los españoles venían a evangelizar. ¿Qué quería decir eso exactamente? Bueno, a ver, el proceso de conquista es un proceso que tiene fundamentalmente dos dimensiones. Una dimensión material y concreta. Venían por el oro de Yucatán y por la plata de Potosí. Venían por saqueo. Claro. Y en segundo lugar también venían en un proceso de conquista de las almas. ¿Cómo justificaban ese proceso de conquista de las almas? Porque los conquistadores se autopercibían una cultura superior respecto de aquella conquistada. Y esa era la única razón, el único argumento que esgrimían para poder llevar adelante ese asunto. Ahora, también la historia, y esto lo trabaja de una manera magistralmente bien, un gran filósofo latinoamericano como es Enrique Dussel, ¿no? Dice, así como hubo españoles que se prestaron al saqueo y a la imposición de una fe por sobre incluso la propia voluntad de esos pueblos, también hubo otros que, como Bartolomé de las Casas, buscaron otras vías para entrar en contacto y producir, ¿no?, vínculos culturales entre los pueblos. Más pacíficas, ¿no? Más pacíficas. Y más respetuosas. Y más respetuosas, y que también son parte de un relato que tenemos que incorporar en lo escolar. ¿Por qué lo digo? Porque en pleno siglo XXI tampoco podemos, desde ya no podemos ir transitando la leyenda rosa, pero tampoco tenemos que ir a la leyenda negra, porque desde ahí no vamos a construir puntos de encuentro
y de debate para poder pensarnos colectivamente. Claro, Sofía decía algo súper interesante, quiero terminar con esto. Decía, ¿por qué los actos escolares siempre miran para atrás? Que los actos escolares empiecen a mirar para adelante, empiecen a permitir pensarnos prospectivamente como una comunidad que tiene desafíos, que tiene múltiples necesidades, pero que también tiene una apuesta por convivir, por vivir en común y por poner algunos elementos. Claro, o por lo menos a Sí. relacionar el pasado con el Totalmente. presente. Ahora, Sofía, todo esto también tiene que ver con la formación docente, con qué reciben los docentes en relación a estos temas. ¿Y te parece que ahí hay una deuda? Bueno, o sea, siguen siendo temáticas en disputa y temáticas que se siguen mirando y reflexionando. Sí, sin duda, digamos, eso es una temática a seguir pensando. Me parece que en ese sentido tanto la escuela primaria como los profesorados tiene la responsabilidad de hacerse preguntas y de seguir aportando a pensarnos en nuestra identidad como pueblo, quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes y qué queremos para el futuro, ¿no? Exacto. Bueno, ustedes saben que también sería muy interesante conocer qué se enseña, cuál es el relato desde las escuelas en España. Porque, bueno, habría que ver cómo se cuenta el 12 de octubre. Vamos a ver algo de Barcelona y que es absolutamente actual. Celebramos la lucha de nuestras hermanas que se dejan la vida en nuestros territorios y los nuestros que las dejamos aquí también en los CIES, en las cárceles. Celebramos la vida y celebramos la resistencia de nuestros pueblos que están dando ejemplo del otro lado del charco, como Ecuador y otras poblaciones que se están levantando contra el capitalismo y contra el imperialismo colonial. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha migrante por una vida digna! Así es, chao, sí es, chao, sí es, chao, chao, chao. Contra el Estado, contra el racismo, las personas sin pelear. Vale, el 12 de octubre para nosotros, el colectivo LGTBI, es un día tan importante porque es cuando el cis heteropatriarcado que venía de Europa se instauró en Latinoamérica, eliminando todos los géneros que teníamos, instalando el binarismo y nos afecta profundamente. Por eso nos relacionamos con el 12 de octubre para salir a luchar en las calles por nuestros derechos. Nosotros no tenemos que celebrar nada, tenemos que denunciar que la colonización sigue, porque las empresas españolas, canadienses, chinas, siguen destruyendo nuestros países, están contaminando nuestros ríos, están sacando oro y no pagando impuestos, sacan petróleo, destruyen todo nuestro hábitat. China quiere carne, soya, y con esos pedidos se destruye nuestro hábitat, se destruyen los pueblos indígenas donde han vivido siempre, toda la vida. Entonces hoy no es celebración. La colonización sigue de otra forma, pero sigue. Bueno, cuánto contenido, ¿no? Y llama la atención porque, a ver, al comienzo del programa decíamos, también han
enunciado de otra manera el 12 de octubre en muchos países de este continente. Está esta marcha con todos esos reclamos y deja esta idea, este concepto tan importante, también válido para llevar a las escuelas y mostrar cómo se expresa en la actualidad, que es el concepto de colonizar. Sí, yo creo que tiene que haber una descolonización del pensamiento y del sistema educativo también. Y esto del reconocimiento de las diversidades es algo antiguo. Ancestralmente los pueblos indígenas reconocían más de 2 géneros. Hay algunos pueblos que han llegado a reconocer 5 o 6 géneros. Con la llegada del cristianismo y el heteropatriarcado se dejó solamente 2. Explícito, y a partir de ahí ha venido toda la persecución. Hay una y entender esto, no hay descolonización sin deconstrucción y no hay desconstrucción sin descolonización. Voy a sumarle una idea a esta. Hay que hacer un proceso profundo de deconstrucción porque es la única forma en la que vamos a poder desedimentar esas identidades que quedaron solapadas en el relato histórico, pero también es fundamental al mismo tiempo llevar adelante un proceso de reconstrucción. O sea, deconstruir y reconstruir esas tradiciones, esos acervos. El Puma hacía referencia a una memoria, una tradición oral, ¿no? Cuando conversabas con Cristian, yo digo, ahí hay un gran archivo, el gran archivo latinoamericano, ¿no? Pasa por ese registro de voces, de los legados, ¿no? Que se van contando generación a generación y que tenemos que poder recuperar, que el Estado debería poder generar, ¿no? No solo un archivo general de la nación que conserva papeles, que es muy importante, soy historiador y lo valoro mucho, sino también otras formas del archivo que preserven y que recuperen y que reconstruyan esas memorias porque son parte del legado de nuestra sociedad. Bien, vamos a ver un tape relacionado con las mujeres y le damos la palabra a Sofía. El 12 de octubre para los pueblos originarios y para la sociedad en su conjunto es un espacio de conmemoración de la memoria, pero también de la proyección de lo que queremos ser. Es un desafío construir espacios democráticos y plurales donde la diversidad cultural no sea un obstáculo, sino una fuente de riqueza, donde todos y todas podamos convivir con las diferencias, permitiéndonos que se enriquezcan con ellas y a su vez engrandeciendo los valores humanos y cívicos de nuestra sociedad. Es por ello que invitamos a todos y todas a conmemorar este 12 de octubre desde un lugar de compromiso, pensando en poder potenciarnos como sociedad en su conjunto. Bueno, sí, Sofía. Bueno, pensaba en qué lugar importante tiene la escuela y sobre todo en diferentes momentos, pero por ejemplo los actos, que son un momento de encuentro con las familias, encuentros con otros grados, para plantear estas preguntas, para que sea un momento, o sea, que los actos tengan el sentido de reflexionar, de desarmar estas ideas a veces tan estereotipadas, tan prejuiciosas, tan discriminatorias, y que bueno, que los actos, no solo los actos, pero pueden ser un momento importante de oportunidad para generar preguntas. Efectivamente. Vos incluso habías mencionado al pasar en el primer bloque, y habíamos dicho que lo íbamos a retomar, el tema del conflicto, ¿no? ¿Cuál era el conflicto en ese momento y cuál en realidad sigue siendo? Bueno, creo que es un tema, el tema o la efeméride del 12 de octubre que permite pensar qué continuidades hay, ¿no? de este proceso de conquista. Me parece que desde ahí, a diferencia de armar un acto que simplifique o que haga una representación sí, caricaturizada, simplificada o infantilizada, ¿no? de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, me parece que una arista para pensar es las continuidades que aún tenemos de la conquista, pensando en esto, en que sea el acto no solo una conmemoración del pasado, sino proyectar a un futuro.
yo creo que ahí la escuela tiene de nuevo ese papel tan protagónico, tan fundamental, del diálogo con las comunidades. ¿Qué perciben hoy las comunidades como proceso de conquista? Esa continuidad de la que habla Sofía, ¿cómo se lee hoy en cada localidad, en cada comunidad, en cada pueblo? Yo creo que es un lugar, la escuela de nuevo, Mirta, de gran caja de resonancia de esas experiencias, y los que están al frente del sistema educativo tienen que estar, ¿no?, con los oídos muy atentos a ver cómo se escucha y cómo se procesa eso que son las demandas históricas de nuestro pueblo. Breve, contanos entonces desde el Malón de la Paz qué es lo que reclaman y defienden en este momento. Desde el Malón de la Paz, que vino desde Jujuy el 1 de agosto, que llegó a Buenos Aires, se está reclamando que declare inconstitucional la reforma de Jujuy, la intervención federal de la provincia, se está reclamando el cese de persecución a las y los manifestantes o a la gente que salió a manifestarse, y una ley de propiedad comunitaria. Y una cosita chiquita que quería retomar era el rol de las mujeres indígenas en la conformación de las sociedades indígenas. Tenían un rol muy fuerte. Ahí recién veíamos Isabel Payamay, que fue una referente de los Quilmes, que la trajeron caminando hasta el sur de Buenos Aires. Ella fue elegida por su pueblo como representante indígena, pero como en ese momento no se aceptaba la representatividad de la mujer, se la dieron a su marido. Como así también otras mujeres, Martina Chapanay en Mendoza y en San Juan, que fue compañera del Chacho Peñalosa, también fue una huarpe combatiente, María la Grande, que fue una gran cacique de la Patagonia, que le dio vía a Luis Bernet cuando se encontraron. Ella le dio vía para que Luis Bernet pudiera llegar a las Islas Malvinas. Sin la autorización de María la Grande no pasaba Luis Bernet. Bueno, de despedida, cada uno, Sofía. No, simplemente agradecer el espacio. Me aporta también a mí compartir y escucharlos y seguir pensando. A todos. No, de nuevo, Caminos de Tiza, vos, Mirta, porque este programa que has sostenido a lo largo de tantos años, y que bueno, ahora también desde la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, la semana que viene vamos a estar reconociéndolo en nuestras jornadas de Historia de la Educación, ocupa un lugar muy, muy importante dentro de esto que estamos dispuestos a defender, que es la educación pública. Despedida. Sí, yo muchas gracias por la invitación, y recordarle a la sociedad que existimos medios indígenas de comunicación como Originarios.ar, que venimos transmitiendo en vivo todas las situaciones de la realidad de los pueblos indígenas en la Argentina. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Nos vamos a la bibliografía. Tenemos una primer propuesta que es de nuestro invitado, Nicolás Arata. Es un libro que tiene unos años absolutamente vigente. No sé qué pensás vos, Nicolás, pero es así, que tiene una parte de reflexión sobre cada una de las efemérides, y cuando decimos cada una incluimos, por supuesto, desde el Día de la Mujer, el Día de la Soberanía, absolutamente todas. Entonces, algunas reflexiones más teóricas y un montón de propuestas de actividades y de dónde poder ir linkeando para encontrar más información todavía. Y por último, entonces tenemos los actos escolares de Azucena Villegas y Adriana Calión, que son docentes e investigadoras con mucha experiencia escolar, entonces también ofreciendo este material que muchas veces los docentes creen que está faltando, pero ahí está, hay dos propuestas. Me despido otra vez de ustedes, me despido de todos. Me parece importante realmente en las escuelas poder sostener esta mirada crítica y poder también oponer, digamos, a la discriminación y a los prejuicios más conocimiento, más información, más diálogo y más contacto con los pueblos originarios. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA,
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mar.